Muy buenas tardes para con mis compañeros. Reciban un saludo cordial de la mesa directiva. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Secretario, damos inicio, por favor, a la sesión. Buenas tardes, siendo las 2:45 de la tarde, damos inicio a la sesión ordinaria número 104 del 2025, 25 de julio. Orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actos anteriores. Cuarto, segundo debate y votación proyecto de acuerdo número 012 del 2025. Quinto, proposiciones. Sexto, varios. Séptimo, llamada a lista. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Doctor Cristiana John Jairo, ausente. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Muy buena tarde para con ustedes, presente. Chávez Joven Jorge Humberto. Una bendecida tarde para toda la comunidad de Medellín, Madrid, honorables concejales, equipo del Consejo Municipal. Darle la bienvenida al secretario de Hacienda, al doctor Armando, presente de secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente secretario. Duarte Forero Andrés Fernando. Buenas tardes para todos, presente secretario. Hernández García Ana Catalina. Buenas tardes para todos y todas, presente. Hernández Garzón Cristiana Rey. Ausente. Higuera Niño Adán. Una muy buena tarde para todos, presente. Jiménez Sterling Albeiro. Buenas tardes para todos, presente. Jiménez Triana Ever. Presente, una buena tarde para todos. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Ausente. Morales González Luceli. Ausente. Naranjo Coejar Orarley. Una muy buena tarde para toda la comunidad en general y a todos los honorables concejales. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un cordial saludo para todos, en especial para el secretario de Hacienda, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Sierra Cubillos Hugo Fernando. Una feliz tarde para todos y para todas. Un saludo especial al doctor Armando y a todos los asistentes. Presente, secretario. Presidente, es verificado el quórum con 11 concejales. Gracias, secretario. Por favor, continuamos con el orden del día. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Por favor, sometemos el orden del día por parte de la plenaria. Cristiana John Jairo, ausente. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Positivo, secretario. Chávez Joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Duarte Forero Andrés Fernando. Positivo. Hernández García Ana Catalina. Positivo. Hernández Garzón Cristian Arley. Ausente. Higuera Niño Adán. Positivo. Jiménez Sterling Albeiro. Positivo. Jiménez Triana Ever. Positivo. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Ausente. Morales González Luceli. Ausente. Naranjo Coejar Orarley. Positivo. Reyes Castañeda Juan Manuel. Positivo. Sierra Cubillos Hugo Fernando. Positivo. Presidente, es aprobado el orden del día con 11 votos positivos. Gracias, secretario. Continuamos, por favor. Tercero, lectura, discusión y aprobación de actos anteriores. Tenemos actas en estudio por reparto. En estudio, presidente, tenemos el acta número 077, el concejal Díaz, el concejal Borges y la concejala Luceli. En estudio. Acta número 080, el concejal Albeiro Jiménez, el concejal Naranjo y el concejal Duarte. Se encuentra en estudio, secretario. Acta número 081, el concejal Ever Jiménez, el concejal Chaus y el concejal Díaz. En estudio. Acta número 084, el concejal Higuera, la concejala Dana y el concejal Albeiro Jiménez. En estudio, secretario. Acta número 085, el concejal Naranjo, el concejal Duarte y el concejal Ever Jiménez. Se encuentra en estudio, secretario. Acta número 086, el concejal Chaus, el concejal Díaz y el concejal Borges. En estudio. No tenemos más actas, presidente. Gracias, secretario. Continuamos, por favor, con el orden del día. Cuarto, segundo debate y votación proyecto de acuerdo número 012 del 2025, comisión tercera, ponente el honorable concejal Higuera Niño Adán. Gracias, secretario. En este momento vamos a darle el espacio y el uso de la palabra al concejal ponente, a Higuera. Presidente, muy buenas tardes. Gracias por el uso de la palabra. Buenas tardes de nuevo para mis compañeros, para nuestro secretario de Hacienda que está en el recinto. En este momento voy a rendir ponencia en plenaria del proyecto de acuerdo número 012 del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras, ordinarias y excepcionales para asumir los compromisos que se generen en la contratación de gastos generales para el normal funcionamiento de la administración municipal
y proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028. La justificación de este proyecto de acuerdo, el doctor Carlos Alberto Chávez Moya, alcalde municipal, presentó a esta corporación para su estudio y trámite correspondiente el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para asumir los compromisos que se generen en la contratación de gastos generales para el normal funcionamiento de la administración municipal y proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028. Objeto del proyecto de acuerdo. El estudio y aprobación del proyecto de acuerdo con el fin de atender obligaciones de orden legal y de continuar con la atención de las necesidades del municipio, la Administración presenta al Honorable Consejo el presente proyecto en cumplimiento de su Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028. Debe desarrollar sus actividades acordes a la Constitución y la ley, dentro de los cuales debe prestar todos aquellos servicios que comprometan el interés de la comunidad en general, efectuando una adecuada planeación presupuestal y contractual, garantizando de esta manera que los proyectos de inversión que sobrepasan la vigencia fiscal garanticen su continuidad hasta ser culminados en su totalidad. En unidad de materia, el principio de unidad de materia se entiende consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, que establece todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Posteriormente, artículo 72 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, se reproduce este principio constitucional, a saber, todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia del Congreso rechazará las iniciativas que no se avengan en este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la corporación. También el artículo 87 del Acuerdo Municipal número 006 de 2024, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Madrid, que establece todo proyecto de acuerdo de referirse a una misma materia y serán inadmisibles aquellos que no se relacionen con ella. En ese orden de ideas, desde el estudio de ponencia realizado se evidencia que hay unidad de materia en el proyecto de acuerdo número 012 del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras, ordinarias y excepcionales para asumir los compromisos que se generen en la contratación de gastos generales para el normal funcionamiento de la administración municipal y proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, toda vez que el articulado guarda relación directa con el título y el alcance del mismo. Marco constitucional y legal. El proyecto de acuerdo se enmarca en las siguientes normas constitucionales y legales. Constitución Política de Colombia, artículo 313, numeral 5, artículo 339, artículo 352. Legalidad. El proyecto de acuerdo. La Ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Artículo 12. Determina vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 1 de esta ley. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con una apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá tenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento
y o administración se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan de Desarrollo Nacional. La Ley 1483 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales, en su artículo 1, vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, de que trata el artículo 5 de la Ley 819 del 2003. Se cuente con apropiación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de inversiones del plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del capítulo 2 de la Ley 819 del 2003. Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como vigencias futuras ordinarias y excepcionales se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la apropiación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. Se anexan los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda, las certificaciones de inscripción en el Banco de Programas y proyectos emitidas por la Secretaría de Planeación y la autorización por parte del CONFIS que da viabilidad al proyecto de acuerdo para comprometer vigencias futuras ordinarias excepcionales según acta número 004 del 2025. Estudio de las consideraciones. De acuerdo con las disposiciones y parámetros constitucionales y legales, se establece la competencia en el Honorable Consejo Municipal de Madrid, de conformidad con las disposiciones de orden constitucional y legal, en el marco de la normatividad que rige su estudio, y debe ser viable a la respectiva apropiación, razón por la cual se inicia citando la Constitución Política en sus artículos 313, 339, 352, la Ley 819 del 2003 y la Ley 1483 del 2011. Estudio el articulado del proyecto. El proyecto de acuerdo consta de 5 artículos, los cuales se ajustan al objeto del proyecto de acuerdo y corresponden a: artículo primero, autorícese al alcalde municipal de Madrid para comprometer vigencias futuras ordinarias en la actual vigencia fiscal para la ejecución de proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, cuya ejecución iniciará en la presente vigencia fiscal 2025 y se culminará en el año 2026, por un monto total de 5.622.018.363 pesos. Según el siguiente detalle, compañeros, entonces está el cuadro, Mauro, cuadro. Entonces, en la primera columna tenemos el concepto que es servicio de vigilancia, el tipo de vigencia es una vigencia ordinaria. Para el sector 22, la meta 2 del presupuesto está apropiado el 15%, que son 207.047.090 pesos,
y vamos a necesitar de ingresos corrientes de libre destinación, que son la vigencia futura, de 454.287.167.000 pesos, y el valor total del proyecto son 661.334.281 pesos. También para concepto de vigilancia, en el sector 33, en la meta 166, también está apropiado el 15% del presupuesto, y vamos a requerir de 454.287.167 pesos de ingresos corrientes de libre destinación para este sector, esta meta, y al igual que el anterior, el valor total del proyecto son 661.334.455. También para el sector 33, en la meta 167, está apropiado el 15% del presupuesto de la vigencia actual. Requerimos de 454.287.166 pesos, ingresos corrientes de libre destinación, y el valor total del proyecto es 661.334.455. También para el sector de vigilancia, en el sector 35, para la meta 90, se van a requerir ingresos corrientes de libre destinación 271.055.200 pesos. El valor total del proyecto son 485.942.731 pesos. También para el sector de vigilancia, el concepto de vigilancia en el sector 41, en su meta número 8, se requieren ingresos corrientes de libre destinación 466.520.825 pesos. El valor total del proyecto son 667.201.626. También para el concepto de vigilancia en el sector 41, pero en la meta número 56, se requiere el mismo monto, 466.520.825, y el valor total del proyecto es el mismo, 667.201.674. También para el concepto de vigilancia en el sector 41, en la meta 69, requerimos de también ingresos corrientes de libre destinación de 466.520.825 pesos, y el valor total del proyecto es igual que el anterior, 667.201.687 pesos. En concepto de contrato de beneficencia, sector 41, meta 67, están apropiados del presupuesto 100 millones de pesos y se necesitan 600 millones de destinación específica, y el total del proyecto son 700.108 pesos. En certificados de discapacidad, para el sector 19, la meta 15, hay apropiado 5 millones de pesos, se requieren 20 millones de ingresos corrientes de libre destinación para el total del proyecto 25.034 pesos. En el concepto de podas, en el sector 40 para la meta 144, hay apropiado 25 millones de pesos, se requieren de 125 millones de pesos de destinación específica para un total del proyecto de 150.184 pesos. En residuos voluminosos, sector 40, meta 144, hay apropiados 15 millones de pesos, se requieren de destinación específica 85 millones de pesos, para un valor total del proyecto de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, 184 pesos. Para el tema de mejoramiento de espacio público, auditorio Hernán Echavarría, hay apropiados del presupuesto de la vigencia actual 5.481.796.170, se requieren de destinación específica 235.478.315, el valor total del proyecto son 5.717.274.665. En rehabilitación de la calle 19, sector urbano, sector 24, meta 131, hay apropiados 10.829.881.014 pesos,
y requerimos de ingresos corrientes de libre destinación 500 millones de pesos y de destinación específica 556.540.048 pesos, y el valor total de este proyecto son 11.886.421.217 pesos. Entonces, compañeros, para estos conceptos de ingresos corrientes de libre destinación vamos a necesitar 4.020 millones de pesos y de destinación específica 1.602.018.363 pesos, para un total de 5.622.018.363 pesos. Artículo 2. Autorícese al alcalde municipal de Madrid para comprometer vigencias futuras excepcionales en la actual vigencia fiscal para la ejecución de proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo municipal Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, cuya ejecución iniciará en la vigencia fiscal 2026, por un monto total de 6.060 millones de pesos, que lo podemos ver reflejado acá en la siguiente tabla. El concepto jornada escolar complementario bilingüismo es un tipo de vigencia excepcional. Sector 22, meta 34, requerimos de 260 millones de pesos de destinación específica. En el concepto de jornada escolar complementaria, robótica, tipo de vigencia excepcional, sector 22, meta 34, se requieren de destinación específica 200 millones de pesos. Para el concepto de PREIFES, en el sector 22, se requieren de 400 millones de pesos de destinación específica. El programa de alimentación escolar PAE, en el sector 22, meta 25, se requieren de ingresos corrientes de libre destinación 3.200 millones de pesos y de destinación específica 800 millones de pesos, para un total del proyecto de 4.000 millones de pesos. En servicio de transporte escolar, para el sector 22, en la meta 27, se requieren de ingresos corrientes de libre destinación 800 millones de pesos. En el concepto del PIB, el sector 19, meta 10, se requieren de ingresos corrientes de libre destinación 160 millones de pesos y de destinación específico 240 millones de pesos, para un valor total del proyecto de 400 millones de pesos. Entonces, para estos conceptos se requieren de ingresos corrientes de libre destinación 4.160 millones de pesos y de destinación específica 1.900 millones de pesos, para el total de 6.060 millones de pesos. Y ahí abajo podemos ver el cuadrito más detallado de vigencias futuras ordinarias 4.330 millones, vigencias futuras proyectos de infraestructura 1.292 millones, 18.363, vigencias futuras excepcionales 6.060 millones de pesos, para un total de vigencias futuras de 11.682 millones, 18.363. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda Municipal incluirá en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2026 las asignaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo. Artículo 4. En caso de no perfeccionarse antes del 31 de diciembre del 2025, el compromiso mediante el cual se afecte en forma definitiva la vigencia futura ordinaria otorgará dicha autorización caducará. Artículo 5. El presente proyecto de acuerdo se presenta ante el Honorable Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, para su respectivo conocimiento, estudio y aprobación. Estudio de las exposiciones de motivos. El municipio de Madrid, Cundinamarca, en cumplimiento de su plan de desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, pongo a consideración de los honorables concejales del municipio de Madrid el presente proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales, para asumir los compromisos que se generen en la contratación de gastos generales para el normal funcionamiento de la administración municipal y proyectos de inversión incluidos en el plan de desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028. La exposición de motivos contiene los aspectos fundamentales que justifican el objeto del presente proyecto de acuerdo, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley. Concepto del ponente: por encontrar este proyecto de acuerdo municipal número 012 del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras, ordinarias y excepcionales para asumir los compromisos que se generen en la contratación de gastos generales para el normal funcionamiento de la administración municipal y proyectos de inversión incluidos en el plan de desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, ajustado a la Constitución y la ley. Considero que existen las justificaciones necesarias para dar viabilidad a este proyecto de acuerdo, razón por la cual propongo ante el Honorable
comisión. Bueno, este tema es de plenaria. Por otra parte, solicito a la secretaria de la comisión, bueno, invitar a los funcionarios que tenemos acá, a nuestro secretario de Hacienda, a nuestro secretario de Planeación, a nuestro jurídico de la administración. Y eso es todo, presidente. Estoy terminada mi ponencia positiva para la viabilidad de este proyecto. Muchas gracias. A usted, concejal ponente, vamos a darle el espacio al secretario de Hacienda, como usted lo ha solicitado. Doctor Armando, bienvenido al recinto. Comunidad de Madrid, muy buenas tardes. Honorables concejales, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En esta tarde vengo con el equipo jurídico, planeación y el equipo financiero y presupuestal de la administración municipal. Venimos en este equipo principalmente para que podamos mirar este proyecto, para que lo poderlo sustentar ante el honorable Consejo Municipal, especialmente porque queremos dar mucha claridad sobre el marco jurídico, la parte técnica y un tercer componente que es la parte presupuestal y financiera. De ahí que por esa razón estemos acá para dar a conocer todo el tema de este importante proyecto de vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras excepcionales. Decirles como antesala, antes de que el doctor Guillermo aborde todo el tema jurídico de las vigencias, que este proyecto trae, como lo dijo el ponente, el concejal Adán Higuera, trae unas vigencias futuras ordinarias y trae otro componente que se llama vigencias futuras excepcionales. Sobre las vigencias futuras ordinarias, decirles que estas son las que parten de una base que es el 15% que se tienen que solicitar o crear a partir de ese 15% con el presupuesto de la vigencia actual. Y las vigencias excepcionales, esas no requieren del
apropiación de la vigencia actual. Entonces, voy a darle la palabra al doctor Guillermo Velasco para que por favor aborde todo el tema jurídico y luego hacemos la parte de técnica y presupuestal y financiera. Honorables concejales, muy buenas tardes a la comunidad que nos escucha. Cordial saludo. Bien, este proyecto tiene como fundamento jurídico básicamente lo establecido en la ley 819, artículos 10º en adelante. Este proyecto, como vigencia futuras, tiene la característica de que la administración está solicitando facultades para cumplir con obligaciones y satisfacción de necesidades de la comunidad en la vigencia 2026. La norma nos habla de dos tipos de vigencias futuras. Las ordinarias, que básicamente son aquellas que requieren como mínimo el 15% de recursos de la actual vigencia para que puedan ser llevadas a cabo, y las excepcionales, que son aquellas que no requieren recursos, pero la ley nos dice que esas solamente aplican para el sector salud, educación, saneamiento básico y agua potable y salud. Solo en esos cuatro renglones o en esos cuatro sectores se puede solicitar vigencias futuras excepcionales. Y esas vigencias futuras excepcionales se caracterizan por no requerir recursos de la vigencia actual o de la vigencia en la que se solicitan las vigencias futuras. Bien, entonces, dentro de las vigencias futuras y dentro del esquema que se ha presentado en el proyecto de acuerdo, las vigencias futuras solicitadas para este año y para el año 2026 tienen una particularidad a diferencia de las del año pasado o de la vigencia pasada, es que este año tenemos ley de garantías y esa ley de garantías nos lleva a tomar medidas que no habíamos tomado, como la de contratos y convenios interadministrativos y convenios de asociación. La ley de garantías, según el calendario de la Registraduría General de la Nación, tiene dos eventos, uno para elección de Congreso y otro para elección de presidente. La ley de garantías para Congreso inicia el 8 de noviembre de 2025 y la restricción que presenta es la prohibición de celebrar contratos, convenios interadministrativos y convenios que se rigen por el decreto 092 de 2017, que son convenios con entidades sin ánimo de lucro. Entonces la entidad tiene que adelantarse a esta limitación para que no se vean afectados algunos servicios. Y dentro de estos, ¿cuáles tenemos? Tenemos el PIC, tenemos convenio con beneficencia de Cundinamarca, que es para adulto mayor. Tenemos convenio con Colsubsidio, que es para la atención de los hogares y de las instituciones que maneja Colsubsidio de infancia. Tenemos las certificaciones de discapacidad que se hace con red pública. Y tenemos también, por el lado del sector de educación, tenemos los convenios que se suscriben con las universidades para pre-ICFES, bilingüismo y robótica, que se suscribe por 092, que es un aporte que hace un cooperante del 30% en efectivo para desarrollar sus proyectos. Como esos son del sector salud y el sector educación, esos no necesitan o esos no requieren o están enmarcados mejor dentro de las vigencias futuras excepcionales. Dentro de las ordinarias, entonces tenemos, PAE también es de educación, que está dentro de vigencia futura, y transporte escolar. Esos son para garantizar la prestación del servicio escolar
Y la vigencia futura, en estos casos, lo que prevé es poder hacer los procesos contractuales este año y su ejecución el año siguiente. En estos dos casos, como PAE y como transporte escolar, debemos iniciar la licitación más o menos en el mes de septiembre u octubre a más tardar para poder prestar el servicio en la última semana de enero o primera de febrero, según el calendario académico para el 2026. Las demás se enmarcan dentro de las vigencias futuras ordinarias y su característica, como lo dije, es que requieren como mínimo el 15% de recursos de la actual vigencia o de la vigencia en la que se solicita la vigencia futura. Y entonces allí se enmarcan aquellas de obra pública que están allí discriminadas en el acuerdo, de lo cual el ingeniero Daniel ya nos explicará técnicamente. Las de obra pública, ¿y cuál es? Obra pública. Obra pública, básicamente, que ya el secretario de Planeación hará referencia a cada una de ellas. Esas vigencias también están encaminadas a que se autorice la ejecución de esas obras por fuera de la vigencia en la cual se contratan. Es decir, que su ejecución sobrepasa la actual vigencia y requiere también autorización para poder ejecutar o terminar esas obras en la siguiente vigencia. Ese es el fundamento o la razón de ser de esas vigencias futuras. Técnicamente, pues están distribuidas como se presentó en el cuadro anexo o en el cuadro que está dentro del proyecto de acuerdo, y se especifica allí cuál es el porcentaje de ese 15% para cada una de ellas frente a la vigencia futura solicitada y las excepcionales que están en un capítulo aparte y lógicamente cada una discriminada en un artículo independiente. Entonces, ¿hay alguna pregunta desde el punto de vista jurídico antes de dar paso al ingeniero Daniel? Bien, entonces damos paso al ingeniero Daniel. ¿O no? Perdón. Secretario, por favor, damos ingreso a los concejales. Cristiano John Jairo, Presente, secretario. Martínez Bernal Marilyn Yulitza, Presente, secretario. Morales González Luceli, Presente, secretario. Hernández Garzón Cristian Arley, Presente, secretario. Secretario Daniel, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a los honorables concejales y concejalas de nuestro municipio, a toda la comunidad madrileña que nos ve por las redes sociales, un cordial saludo. Bueno, tal como lo explicaba el doctor Guillermo, frente al tema jurídico, vamos a hacer, digamos que dos apartados. Uno será las vigencias futuras ordinarias que están regidas por la ley 819, el artículo 10 y el artículo 12, y todo lo que está frente a las vigencias futuras excepcionales que está normado por la ley 1483 del 2011, en el artículo 1. En ese orden de ideas tenemos para vigencias futuras ordinarias el servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia, pues, compone de 8 metas de nuestro plan de desarrollo. Este servicio de vigilancia es de manera transversal. Durante el estudio juicioso que se hacía en la comisión, se exponía lo siguiente. Ejemplo, para poder prestar los 8 programas artísticos que tiene la Casa de la Cultura, es necesario que para su administración, para el cuidado, para la vigilancia y el control de los elementos que hace uso la Casa de la Cultura, instrumentos, todo el tema de artes, pues se tiene que custodiar y por eso requiere un servicio de vigilancia. De igual manera, todo el tema de los CDIs que tienen también vigilancia y que para su normal funcionamiento se tiene que garantizar un cuidado y una, valga la redundancia, una vigilancia y control las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, para esta vigencia futura ordinaria, se tiene un presupuesto dentro de esta vigencia fiscal 2025 de 1.638 millones de pesos y se solicita una vigencia futura en ingresos corrientes de libre destinación de 3.500 millones de pesos, los cuales servirán
para poder garantizar este servicio fundamental en 18 sedes de predios directamente del municipio. De igual manera, dentro de las ordinarias tenemos el contrato de beneficencia. El contrato de beneficencia no es más que está apuntado a un programa social bastante importante que beneficia como tal a las personas mayores de nuestro municipio que se encuentran en condición de vulnerabilidad o abandono, o también pueden tener condiciones de discapacidad mental o cognitiva. Estas personas mayores de nuestro municipio que de pronto no tienen una familia que pueda sustentar todo su cuidado y autoatención, se hace un contrato con la Beneficencia de Cundinamarca, donde en un bienestar del anciano, o un CBA, como lo llaman desde la gobernación, se le garantiza el cuidado integral a la persona mayor. Esto es lo que se hace, obviamente, al ser un contrato interadministrativo, tiene la relevancia de que entra la ley de garantías y por lo tanto, pues no se podría suscribir pasado el 8 de noviembre. Por eso se solicita a la honorable corporación la inclusión de estos rubros. Para ello, pues contamos con 100 millones de pesos y estamos solicitando en la vigencia futura 600 para garantizar que nuestros adultos mayores que se encuentran en estos centros se les pueda dar la atención que ellos requieren. Frente a los certificados de discapacidad, está reglamentado directamente por la resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo que se busca con esta vigencia futura es que, de acuerdo a la normativa expuesta, el municipio deberá garantizar a esta población, si requiere algún certificado, lo haga un ente competente, una empresa social del Estado. Por lo tanto, también tendría que abonarse mediante un contrato interadministrativo. En este momento, la entidad certificada o quien está ejerciendo estas labores las está ejerciendo es directamente el Hospital de Mosquera, porque pues son los que tienen estos servicios para la comunidad. Para ello, se cuenta con un presupuesto en la actual vigencia fiscal de 5 millones y se solicita un valor de vigencia futura ordinaria de 20 millones de pesos. Por otro lado, tenemos todo lo que enmarca el plan de gestión integral de residuos sólidos frente a lo que conocemos como podas. Es importante indicar que aquí el municipio, durante la ejecución del contrato de podas, alcanza a realizar más de 115.000 metros cuadrados de todo el municipio de espacio público, ejemplo, polideportivos que se encuentran. Con este contrato se busca beneficiar de que se puedan mantener nuestras zonas verdes óptimas para el buen uso y goce y disfrute de los ciudadanos de Madrid, Cundinamarca. Esto se haría por medio de este contrato. Se solicita y pues tenemos en este momento en la vigencia fiscal 25 millones apropiados y se solicita 125 millones. Este también se hace mediante un contrato interadministrativo. De igual manera, tenemos todo el tema de la gestión de residuos voluminosos o también llamados RCDs o basura que, como lo exponía en la comisión, a veces la cultura ciudadana saca sus residuos, ejemplo, se ven sofás, se ven, ejemplo, están cambiando el enchape de la casa, los sacan a las calles, los dejan en las esquinas y el municipio, por medio de este convenio interadministrativo que realiza con la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, realiza la respectiva disposición de aquellos residuos voluminosos y los transfiere a un lugar adecuado y a un lugar el cual está autorizado por parte de la Corporación Autónoma Regional, donde le debe realizar el respectivo o se debe realizar la respectiva disposición de aquellos residuos.
Frente a los proyectos de infraestructura, en vigencias futuras ordinarias, se va a realizar el mejoramiento del espacio público del Auditorio Gabriel Echavarría. Este proyecto tiene un valor total de 5.197.522.260 pesos, el cual se distribuye con una interventoría, para lo cual en este año tenemos apropiado un total de 5.000 millones y estamos solicitando unas vigencias futuras de 235 millones, los cuales pues serán para poder realizar esta obra. Es importante comentar que esta obra cuenta ya con todos los estudios y diseños, los cuales están avalados y están registrados en el Banco de Programas y Proyectos. Este proyecto, a manera, digamos que gruesa de contar qué es lo que se va a hacer en este espacio del auditorio de la biblioteca, es mejorar el espacio público en alrededor de 4.200 metros cuadrados, los cuales pues se quiere tener una infraestructura con un diseño tecnológico donde pues tenga una retícula modular que garantiza pues diferentes zonas y alrededor un esquema tecnológico. Entonces muchas veces lo que uno hace en la actualidad o lo que vivimos actualmente es que uno siempre quiere estar, por ejemplo, cerca de una toma, o siempre ahora uno está buscando una toma. Entonces la idea es que nuestros espacios públicos se adecúen tecnológicamente y puedan prestar estos servicios a la comunidad. Este es, así a grosso modo, lo que se va a hacer en el mejoramiento del espacio público del Auditorio Gabriel Echavarría. Frente al mejoramiento de la vía de la calle 19 en la zona urbana de nuestro municipio, un importante sector de nuestro municipio, pues actualmente la malla vial de este importante corredor pues está bastante deteriorada, por lo cual dentro de esta administración se ha dado prioridad a la inversión de alrededor de 11.000 millones de pesos, 11.800 millones de pesos, de los cuales actualmente en la vigencia 2025 contamos con 10.805 millones y se está solicitando una vigencia futura ordinaria de 1.056 millones de pesos. Es importante aquí aclarar que dentro de esta inversión se tiene contemplado todo el tema de la optimización de las redes de alcantarillado para el sector y poder garantizar pues que la estructura del pavimento que se va a realizar en este importante corredor pues esté en las mejores condiciones. Este proyecto de igual manera está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, cuenta con sus respectivos estudios y diseños. De igual manera se adelantaron todo el tema de mesas técnicas conjuntas con la empresa de acueducto de alcantarillado para poder realizar la optimización de las redes sanitarias que hay en el sector. Ya en el segundo apartado, frente a las vigencias futuras excepcionales, como lo mencionaban mis compañeros anteriormente, están pues regladas por la Ley 1483 del 2011 y el artículo 1 dispone que deben ser para sectores específicos. En este caso, los sectores de las vigencias futuras excepcionales o que se están solicitando en este importante proyecto de acuerdo serán para el sector educación y para el sector salud. Frente al sector educación, lo que se requiere es una solicitud de 260 millones para poder implementar y seguir implementando el programa de bilingüismo y 200 millones para el programa de robótica. Es importante aquí también acotar que el programa de robótica el año inmediatamente anterior tuvo una gran acogida y que aparte de eso, niños y niñas y jóvenes de nuestro territorio fueron a representarnos en Cartagena en un importante evento de robótica y poder enaltecer
el nombre de nuestro municipio. Entonces, por eso se quiere seguir implementando en las 5 instituciones educativas departamentales de nuestro territorio estos 2 programas por parte de la Secretaría de Educación. De igual manera, todo el tema del programa de pre-ICFES o Prueba Saber requiere unos recursos de 400 millones de pesos, igualmente para garantizar que nuestros niños se preparen para las pruebas Saber 11 o también conocidas como ICFES, los cuales pues lo que busca es que con esta comunidad se pueda implementar acciones, es de poner aquí un punto importante, es que el tema de uno sacar un buen ICFES garantiza que uno pueda acceder a la educación superior. Y esto pues mejora la calidad de vida de todos los, pues de la población que se profesionaliza. Entonces, el garantizar que estos niños se preparen bien para estas pruebas Saber es poder garantizarles un mejor futuro y un acceso a la educación superior muchísimo más fácil. Frente al programa de alimentación escolar se solicita una vigencia futura excepcional de 4.000 millones de pesos. Esto es para las instituciones educativas donde se presta este importante servicio en los comedores, donde la idea es garantizar el alimento digno y adecuado a nuestros estudiantes de todas las instituciones educativas y poder seguir implementando el programa de alimentación escolar, que de acuerdo con la gobernación es uno de los programas mejores implementados. Frente a transporte escolar, se solicita una vigencia de 800 millones de pesos, esto para garantizar alrededor de la prestación del servicio de más de 1.100 estudiantes que se ven beneficiados con el transporte escolar. Es garantizar de que efectivamente, si se acaba la vigencia fiscal 2025, ellos a la hora de entrar el primer día del 2026 en el año académico puedan tener de una vez el transporte escolar y puedan pues contar con este servicio. Y por último, dentro de las vigencias futuras excepcionales, tenemos el plan de intervenciones colectivas PIC. Este pues es de obligatorio cumplimiento, ya que pues está normado por la resolución 518 del 2015, donde pues la idea es realizar una contratación directa con la empresa social del Estado Santa Matilde, que pueda garantizar pues todo el tema de garantías frente al plan de intervenciones colectivas y se pueda dar el debido funcionamiento de este programa. La vigencia futura solicitada es de 400 millones de pesos. Esto entonces es frente al tema de vigencias ordinarias excepcionales. Le cedo pues la palabra con la venia del presidente a el secretario de Hacienda, quien realizará la exposición frente a todo el tema de recursos más al detalle. Siga, secretario Armando. Bueno, muchas gracias. Quiero entrar en detalle a comentarles acerca de este anexo que corresponde al tema de los recursos que están incorporados y que se requieren para estas vigencias futuras y ordinarias.
Ya mis dos antecesores comentaron y el ponente acerca de cada uno de los valores que se requerían en cada una de estas vigencias. En vigilancia, pues quiero hacer un resumen, solamente decirles que en total los recursos de la actual vigencia que están incorporados en nuestro presupuesto es de 1.638.770.930 pesos. Esa es la columna que corresponde al valor del 2025. Para esto se requieren ingresos corrientes de libre destinación. Aquí quiero hacer énfasis de que son ingresos corrientes de libre destinación. Son aquellos ingresos, como lo comentaba ayer, creo, sobre esos recursos del balance que quedan pendientes y que se llamarían ingresos corrientes de libre destinación, o aquellos recursos propios que se quedan después de hacer o de prácticamente el funcionamiento ya que quede cubierto, y esos recursos que quedan, que van para inversión, son los que aquí se van a aprovechar. Hay otro tema ahí, y es con respecto al contrato de beneficencia. Esos recursos son de destinación específica. Y así como ese están el recurso de podas y residuos voluminosos, que también son recursos de destinación específica. Son aquellos recursos que llegan para saneamiento básico. Y esos recursos también del auditorio son 235 millones que corresponden al SGP de libre inversión, que es el único valor que estamos solicitando para la vigencia futura. En el total, en nuestro presupuesto para ese proyecto, nosotros tenemos incorporado ya 5.481 millones de pesos. Quiero detenerme un poquito y comentarle una cosa al respecto. De estos recursos que están avalando estos dos proyectos, corresponden al empréstito de los 35.000 millones de pesos en la parte del mejoramiento del espacio público del auditorio. Corresponden 3.800 millones de pesos. Como verán, los otros recursos fueron colocados ya directamente por el municipio. Y del otro proyecto que estamos hablando acá, que es el de la calle 19, que estamos hablando de los 10.000 millones de pesos, 8.500 millones de pesos de estos recursos también son adquiridos y se encuentran en el proyecto de acuerdo que se aprobó para el empréstito. Ahora bien, con respecto a las vigencias excepcionales, estos recursos que se solicitan para aprobación de parte del Honorable Consejo Municipal, de destinación específica, por ejemplo, para la parte de la jornada escolar, se requieren en la parte de bilingüismo 260 millones. Estos son recursos que ya vienen de la nación
y se apropian directamente. Lo mismo sucede con robótica y pre-IFES. Para la parte del programa de alimentación escolar, aquí se solicitan 3.200 millones y también son ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2026. Ya les comenté acerca de estos ingresos, de dónde viene. Lo mismo sucede con el transporte escolar, que son 800, y el PIC. Adicionalmente, el programa de alimentación escolar también trae 800 millones de destinación específica y 240 millones de pesos corresponden al PIB. Ustedes pueden ver en pantalla que todos estos proyectos que tiene la administración municipal y que está presentando hoy ante ustedes, cuentan con un CDP que ya está. Eso quiere decirte que los recursos ya fueron incorporados al presupuesto y también cuentan con un código BIPIN del proyecto, están establecidos en nuestro banco de proyectos. En conclusión, podemos decir acá que se están comprometiendo vigencias futuras ordinarias para ejecutar todo lo que corresponde al plan de desarrollo 2024-2028, que las vigencias futuras ordinarias son por el total de 5.622 millones de pesos, que las vigencias futuras excepcionales son un total de 6.060 millones de pesos, que se ejecutarán directamente en la vigencia del año 2026. Ahora, la Secretaría de Hacienda, en su proyecto de presupuesto, incluirá los recursos necesarios para cumplir estas obligaciones. Y por último, quiero comentarles una cosa. El hecho de no formalizar estos compromisos antes del 31 de diciembre, pues automáticamente determina que esta vigencia futura caduca. Por lo tanto, es importante para la administración municipal tener en cuenta estas vigencias porque estamos trabajando, primero, como me lo comentó el doctor Guillermo y el doctor Daniel, para evitar unos posibles problemas en la parte de ley de garantías que nos va a afectar, y que esto determina que se debe tener una planeación para ejecutar los recursos y evitar que aquellos proyectos y necesidades que se requieren para el normal funcionamiento del municipio se vean afectadas ante posibles situaciones de contratación que no se pueda realizar en el fin de año y principio del próximo. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud, con mucho gusto, por favor. A usted, secretario, abrimos el espacio para mis compañeros y tiene el uso de la palabra concejal Juan Manuel Reyes. Muchas gracias, presidente. Nuevamente saludar al secretario de Hacienda, al secretario jurídico y a su equipo. Bueno, la sentencia C-127 de 2023 señala que nuestro ordenamiento dispone una serie de procedimientos de planeación, contratación y ejecución, pues el manejo de estos recursos involucra el interés general, por cuanto, además de ser un aporte de todos los contribuyentes, su destinación implica el cumplimiento de los fines del Estado. En segundo lugar, en su momento, el Procurador General de la Nación señaló
que la nación y las entidades territoriales deben efectuar una adecuada planeación presupuestal y contractual para evitar el uso desmedido e inadecuado de figuras que puedan limitar la gobernabilidad de las entidades y generar presiones tributarias para la ciudadanía. En nuestro medio, la utilización recurrente de la figura de las vigencias futuras con inobservancia de los requisitos y condiciones que regulan la materia ha motivado la imposición de sanciones a los funcionarios encargados del manejo de erarios públicos, esto es decir, a los alcaldes, los concejales, los gobernadores y los diputados, y por ello resulta oportuno informar de manera puntual y sencilla a quienes por disposición de la ley intervienen en el trámite y aprobación de la figura acerca de este tema de singular importancia, así como la indicación de la fuente de información a manera de invitación para el cumplimiento de la normatividad fijada para el efecto, señaló el Procurador General de la Nación de entonces. Por otro lado, como ya sabemos, las vigencias futuras ordinarias están permitidas para las entidades territoriales por disposición del artículo 12 de la Ley 819 de 2023, cuando con autorización de la respectiva corporación departamental o municipal se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto de los compromisos se lleve a cabo en cada una de ellas. Eso es importante señalarlo nuevamente para que la comunidad pues tenga claro el tema. Ahora, en la cartilla denominada Vigencias Futuras Excepcionales para Entes Territoriales, esta señala que las obligaciones a cubrir con las vigencias futuras no deben corresponder a contratos de empréstito ni a intereses derivados de esos contratos. Esto lo señala la Ley 819 de 2023. Por su parte, el acuerdo número 013 de 2024, acuerdo municipal del 22 de noviembre de 2024, autorizó al alcalde de Madrid a contratar empréstito, del cual se utilizarán 10.500 millones de pesos para cumplir la meta número 140, que se llama mejorar 2 infraestructuras de parques, plazoletas, alamedas y demás sistemas recreativos del municipio. Se solicita comprometer 235.478.315 pesos de vigencia futuras ordinarias para el mejoramiento de espacios públicos del Auditorio Hernán Echavarría, para cuya ejecución se dispondrán 3.800 millones de pesos del empréstito. Y también se solicitó comprometer 1.056 millones de vigencias futuras ordinarias para la rehabilitación de la calle 19 sector urbano, para cuya ejecución se dispondrán 8.500 millones del empréstito, lo que quiere decir que se van a utilizar las vigencias futuras para, digamos que, complementar el contrato de empréstito. Además, es importante recordar que el gobierno nacional iba a asignar 13.000 millones de pesos para la reconstrucción de la calle 19, y como lo dije en comisión, el alcalde sabe muy bien de qué estoy hablando, dineros pues que no fueron allegados al municipio por negligencia de la administración municipal. Y asimismo, pues yo dejo nuevamente manifiesto que no estoy de acuerdo con que se confinancien con vigencias futuras obras a desarrollar con empréstito sin haber hecho la gestión respectiva para que nuestro índice de desempeño fiscal sea óptimo y no tener que acudir a empréstitos cuando podemos traer recursos de afuera. Ahora, estas acciones van en contravía de las estrategias y enfoques propios del mejoramiento del índice de desempeño fiscal del municipio, de la disciplina fiscal y la sostenibilidad financiera del municipio. Y es importante saber y entender y además tener claro y aceptar que Madrid tiene una capacidad de recaudo muy superior y el alcalde debe darse a la tarea de lograr este recaudo. Pero también es importante entender que los desarrolladores urbanísticos, en especial las constructoras, son los grandes responsables de que Madrid hoy no cuente con un recaudo justo, porque no hacen los trámites de ley correspondientes ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
Y pues finalmente dejan a la administración municipal maniatada o con las manos amarradas para poder actuar al respecto. Finalmente, yo sí solicito de una manera muy vehemente que se hagan todos los esfuerzos necesarios por parte de la administración municipal para que el índice de desempeño fiscal de nuestro municipio mejore. Sabemos cuáles son las acciones y decisiones que se deben tomar y considero que estamos en el tiempo propicio, como lo dije en la sesión anterior, para que Madrid tome esa decisión y tome esas acciones y finalmente podamos entregarle al municipio un índice de desempeño fiscal justo y óptimo para que Madrid, dentro de su estado de solvencia, no tenga que acudir o tenga que acudir menos a los empréstitos y que estos sean, digamos que, solicitados únicamente como última opción o última herramienta cuando Madrid realmente no cuente con los recursos para cofinanciar proyectos. Gracias, presidente. Usted, concejal, por su intervención. Concejala Dana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, digamos que reconozco que esta vez se adjuntaron los documentos que eran necesarios y por los cuales se retiró en el último debate el anterior proyecto de vigencias futuras. Sin embargo, me surgen unas preguntas, secretario, respecto a la proyección de la inversión a la que se va a destinar las vigencias futuras. Toda vez que quisiera saber por qué se cambiaron las destinaciones que se estaban vinculando en el primer acuerdo y luego en este. Pues en el primer acuerdo ustedes, digamos que adjuntaron un certificado donde enunciaban las apropiaciones disponibles para 4 proyectos específicos, que era la construcción de 2 infraestructuras municipales, realizar mantenimiento de 10 kilómetros de infraestructura vial en el municipio, mejorar 2 infraestructuras de parques y plazoletas y construir una infraestructura educativa que básicamente daba cumplimiento a complementar las obras que se estaban proyectando supuestamente en el empréstito, que en el empréstito pues quedaron básicamente sueltas. Estas obras no quedaron, digamos que amarradas en el empréstito, sino simplemente se dio una destinación y solo se solicitó el préstamo, pero no se dispuso específicamente estos recursos a estas obras. Por lo cual quisiera preguntarle, primero, ¿por qué cambió la destinación? Aquí solo veo que hay una destinación que tiene que ver con el anterior y es el de los 19 kilómetros de malla vial. Y el resto, pues veo otras, digamos que otras obras que acá las mencionó el secretario Daniel. Y quisiera saber si, por ejemplo, la plazoleta, que era uno de las obras que se destinaban en el empréstito, ¿por qué van a ser financiadas por vigencias futuras? ¿Sí? ¿Por qué se cambia esta destinación? Quisiera saber si, yo supongo que no, pero si el municipio percibe algo por concepto de regalías, toda vez que dentro del marco legal, dentro de la ley 99 del 93, la percepción de regalías se da es por explotación de unos recursos naturales ahí especificados en la misma, pero no sabría si el municipio percibe algo de las regalías y si las vigencias futuras van a ir, digamos que comprometiendo parte de estas regalías, de la percepción del concepto de regalías en el municipio. Y si es así, quisiera saber si ustedes tienen una certificación que da el Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación, y es la certificación del ordenador del gasto del órgano ejecutor, indicando que el plazo máximo de ejecución no supera el periodo del gobierno, ni excede el 50% de las proyecciones anuales del ingreso del plan de recursos para la respectiva entidad, y si se están comprometiendo recursos del Sistema General de Regalías, también la autorización
La autorización que expide también el Departamento Nacional de Planeación sobre la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías para hacer viable este proyecto de vigencias futuras. Y que nos diera, por favor, claridad sobre que, aunque no estamos discutiendo empréstito y esa discusión ya pasó, igual que nos dé claridad si con estas vigencias entonces se complementará alguna de las obras que se tienen presupuestadas con parte del empréstito. Gracias. ¿Me permite un segundo? Y tengo una confusión porque en el acuerdo que nos presentaron anteriormente habían 4 sectores y 4 secretarías, digamos que involucradas o que se comprometían en la ejecución de esas vigencias futuras. Y en este acuerdo vemos 2 secretarías más implicadas, la de Desarrollo Económico y la de Seguridad, Autoridad y Convivencia Ciudadana, pues así aparece en el plan de desarrollo y en el proyecto. Entonces, también que me dé claridad porque se vincularon estas 2 secretarías al cumplimiento de estas vigencias. Gracias. Gusto, concejala. Concejala Albert Jiménez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Saludos a la Secretaría de Hacienda y a su equipo de trabajo. Bueno, realmente este proyecto en comparación del anterior lo he revisado y pues realmente una de las cosas importantes es que pues planeación nos anexa las metas del plan de desarrollo y lo que se va a comprometer. 2, siempre pues tiene que haber una disponibilidad presupuestal y pues realmente las han anexado todas. Yo creo que esos son uno de los factores importantes y que prácticamente pues se cuente con el 15% del recurso pues para, que es lo que manda la ley, para comprometer las vigencias futuras ordinarias. En el artículo 12, como ustedes bien saben, las vigencias futuras ordinarias son para entidades territoriales. En las entidades territoriales, autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán compartidas por la asamblea o el consejo respectivo a iniciativa del gobierno local previa aprobación del CONFIS territorial y órgano que haga sus veces. Aquí en esos momentos pues, nos han analizado también el certificado CONFIS, igualmente pues que cada uno de los certificados con sus respectivas fechas. Y se podrá autorizar la asunción de las obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso que se lleva a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla el motivo máximo de vigencias futuras y el plazo a las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano y largo plazo que pues trata el artículo 1 de esta ley. Como mínimo, la vigencia futuras que se solicitan deberá contar con apropiación del 15%, lo que acabé de decir es una vigencia fiscal que en estas sean autorizadas. En cuanto se trate del proyecto que conlleve la inversión nacional, deberá obtenerse en el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular no ostendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y sumados a todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad en los costos futuros de mantenimiento de la administración, se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización de la parte del CONFIS es para comprometer el presupuesto a cargo de la vigencia futura, no podrá superar el respectivo periodo de gobierno y su excepción en los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia en la estrategia. Entonces, bien, como hemos podido escuchar, pues la presentación de la ponencia, igualmente con la sustentación del secretario de Gobierno, del jurídico de la alcaldía, del secretario de Planeación, yo creo que pues son las obras que están enmarcadas en el plan de desarrollo. La concejala Dana pues comentaba un tema acerca del empréstito. Como ustedes bien saben, el empréstito no quedó específico, sino quedó globalizado y por eso pueden mover los recursos de un sector a otro, que ese fue un tema pues, de que cuando se presentó no se exigió que quedara específico y por eso pues ellos pueden mover el respectivo recurso. Para mí, en este día yo creo que así de esta forma es que se presentan las vigencias futuras al Consejo, que cumplan,
porque pues no vamos a tener inconvenientes y pues la idea es aprobar este proyecto para que el municipio comience a desarrollar las diferentes obras que están enmarcadas en el plan de desarrollo y pues ya se comience, y el tema de ley de garantías, como lo explicaba el jurídico, que comienza a partir del mes de noviembre, entonces eso también le afecta, y nos han hecho también énfasis de las vigencias excepcionales que tiene que ver con el tema de salud y educación, que es específico. Entonces yo creo que por mi parte está claro el proyecto, y muchas gracias, señor presidente. A usted con esa intervención. Tiene el uso del espacio el concejal Sarnara. Gracias, presidente. Bueno, era importante dar la claridad de las fuentes de financiación de las vigencias futuras ordinarias en ese ejercicio. Y yo le hago una pregunta al secretario, es una pregunta que tengo intrínseca, y es acerca claramente del empréstito. ¿Usted ya tiene disponibilidad de esos recursos dentro del presupuesto o en su disponibilidad para poder sacar el certificado de disponibilidad presupuestal? Porque claramente vi los cuatro: interventoría y contrato, tanto de el mejoramiento del espacio público del Auditorio Hernán Echavarría y la rehabilitación de la calle 19 sector urbano. Entonces quiero que usted nos cuente si ya tiene disponibilidad de esos recursos para, lógicamente, haber podido expedir estas certificaciones del recurso. Igualmente, en el artículo 2, quiero que usted nos dé la claridad, lógicamente, sobre las vigencias futuras excepcionales en torno a cuya ejecución iniciará en la vigencia fiscal 2026, dando con claridad a la comunidad que los recursos no solamente iniciarán, sino que se ejecutarán en el año 2026. Claramente los recursos son del año 2026, no del año 2025, en ese ejercicio. Pero que la autorización que se concede sea solamente para el año 2026 de acuerdo al recurso. Me genera duda en esta parte, cuando dice cuya ejecución iniciará en la vigencia fiscal 2026. Mi redacción y mi propuesta es que debería decir cuya ejecución se realizará en la vigencia fiscal 2026. Esa palabra iniciará para mí no iba en la redacción en este momento. Es algo como que deja en sí que efectivamente se va a ejecutar el recurso del año 2026 en ese desarrollo. Esas son como algunas de las dos preguntas que tengo de acuerdo a este proyecto. Concejal Hugo Sierra tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, pues ya mis compañeros han hecho las consultas respectivas sobre inquietudes frente a los recursos de vigencias futuras representadas en préstitos, y lo mencionaron varios compañeros. Por tanto, no me voy a referir acerca de esa duda que asaltaba. Para dar claridad, a folio 46 se encuentra el CDP del proyecto de lo que tiene que ver con la infraestructura de la plazoleta Hernán Echavarría, folio 46 del proyecto de acuerdo número 12. Y tener en cuenta que en efecto, tanto las condiciones del acta confis que estábamos revisando, ya que es soporte indispensable para la toma de decisiones de esta corporación frente a vigencias futuras, pues cumple con la respectiva condición del acuerdo municipal que creó el CONFIS. Y por último, quisiera, doctor Armando, que revisara el texto
del artículo 4, toda vez que se encuentra un hierro frente a la escritura del año 2025, lo escribe en letras 2024 y lo menciona 2025 en número, entonces es importante que aclaremos ese texto a fin de que en caso de ser aprobado pues el acuerdo municipal no vaya a tener defectos de forma. Muchísimas gracias, presidente. De secretario Armando, tiene usted la palabra para que dé claridad. Gracias, muy amables. Bueno, creo que iniciamos con el concejal Juan Manuel Reyes. Sí, la vigencia futura que aquí que se solicita, concejal, eso corresponde a los recursos propios. Lo que es la vigencia, así, corresponde a recursos propios. El empréstito no tiene nada que ver. El empréstito ya tiene ya está aprobado. Eso tiene toda la legalidad del caso. Aquí lo que nosotros estamos solicitando son vigencias futuras. Y las vigencias futuras que nosotros solicitamos acá, como lo establece el cuadro, corresponde a ingresos propios. Yo les comentaba, esos son ingresos propios, corresponden también a los que se incorporan como recursos del balance. Y esos son los que estamos solicitando que se aprueben, pero no estamos solicitando recursos del empréstito. Es muy diferente, concejal. Entonces, solamente estamos solicitando recursos propios. En algunos casos se están solicitando recursos de destinación específica. Caso, por ejemplo, el de sobretasa a la gasolina, que es un recurso que va a apalancar directamente a la rehabilitación de la calle 19. ¿Y por qué de la sobretasa de destinación? Porque son recursos que son específicos para la malla vial. Por esa razón van a apalancar esos proyectos. Pero es muy diferente, nosotros no estamos incluyendo para nada los recursos del empréstito, concejal, en esa parte. Concejal Juan Manuel. Sí, secretario, no, yo en ningún momento dije que ustedes estuvieran solicitando incorporar recursos del empréstito. Lo que yo dije, y usted lo mencionó claramente, es que ustedes van, hablándolo en términos más coloquiales, van a cofinanciar obras que se van a hacer con el empréstito, las van a cofinanciar con vigencias futuras. Usted mismo lo dijo, que solicitaban vigencias futuras para mejoramiento de espacios públicos, Auditorio Hernán Echavarría, por 235.478.315, de una obra que se va a hacer con 3.800 millones del empréstito. También dijo que solicitan comprometer 1.056 millones de vigencias futuras para completar los dineros de la rehabilitación de la calle 19, los cuales se van a hacer con 8.500 millones del empréstito. Ahora, ¿qué le dije yo? Que, de acuerdo a lo señalado en la cartilla, vigencias futuras excepcionales, esta señala que las obligaciones a cubrir con las vigencias futuras no deben corresponder a contratos de empréstito ni a intereses derivados de este contrato, conforme lo señala la Ley 819 de 2023, y aquí pues claramente se nota que efectivamente pues se van a cubrir gastos que se van a suplir con el empréstito y se van a complementar con vigencias futuras. Eso fue lo que yo señalé y eso es lo que está allí plasmado en la ley. Gracias, presidente. Concejal, para hacer claridad con respecto a su pregunta, a su inquietud, es muy específico sobre el numeral cuarto que habla de vigencias futuras excepcionales. Las vigencias futuras excepcionales, no requieren de los recursos del 15%.
Y aquí muy claramente en el numeral cuarto dice las obligaciones a cubrir con las vigencias futuras no deben corresponder a contratos de empréstito ni a intereses derivados de estos contratos. Lo que estamos hablando acá, el ítem 6 habla de las futuras excepcionales. Y lo que me está comentando, los dos proyectos están en vigencias futuras ordinarias, concejal. Perdón, presidente. Ya, concejal Juan. La ley 819 se refiere a vigencias futuras ordinarias, secretario, no a vigencias futuras excepcionales. Y esa es la base jurídica de ese señalamiento que hizo la Procuraduría en su momento. Bien, es que específicamente la ley 819 se refiere a vigencias futuras ordinarias y excepcionales. Artículo 11, artículo 12, artículo 11, artículo 12. Cuando el concejal hace referencia a la cartilla de la Procuraduría y está haciendo referencia al numeral 6, literal 4, esa prohibición a la que hizo referencia está taxativa y la estamos leyendo de la misma cartilla y dice que esas obligaciones a cubrir con vigencias futuras no deben corresponder a contratos de empréstito ni a intereses derivados de estos, y está hablando de excepcionales. Las ordinarias requieren recursos del 15% mínimo, pero las ordinarias, el 15% de los recursos para las vigencias ordinarias son de recursos propios y son de esta vigencia. No corresponden a recursos de empréstito, y las excepcionales no requieren recursos, es decir, que son solo aquellas del sector salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Luego, esa excepción que trae la cartilla, que en el numeral 6 de esa cartilla dice, si las entidades territoriales hacen uso de vigencias futuras excepcionales, ¿cuáles son los requisitos? Y ahí los enumera, y en el numeral 4 está el que el concejal está haciendo referencia. Por ello, la claridad de que los recursos de las ordinarias son de recursos propios y las excepcionales no requieren recursos. En ambos casos, en ninguna de las dos vigencias se está haciendo uso de recursos para apalancar la vigencia de recursos provenientes de empréstitos. Concejal Harold. Gracias, presidente. Bueno, entonces yo hago una claridad, secretario. Dentro del cuadro no debía estar en el tema de vigencias futuras ordinarias el valor de 5.481.796 en el cuadro, porque ahí está lo que yo entendí y hemos dado la claridad desde el inicio, es que este cuadro nos está demostrando que ese es el 15%. Y acá nos están diciendo que estos dos proyectos del mejoramiento del espacio público, Auditorio Hernán Echavarría, es de 5.000, y de la rehabilitación de la calle 19, sector urbano, es de 10.000 aproximadamente. Entonces, lógicamente, ahí perdemos el horizonte en la realidad del 15% que se está proyectando en este momento, y que estamos hablando de vigencias futuras ordinarias, y que en este momento pues nos está generando una diferencia en el tema de el nivel de apropiación del 15% del año 2025, porque eso es lo que está dentro del cuadro en este momento. Entonces, sí queremos que nos brinden la claridad, porque lógicamente el secretario lo dijo en su explicación, que una parte de estos recursos, de estos proyectos, venían de el empréstito. Yo le hago una pregunta, secretario. ¿Usted ya firmó el contrato de empréstito? Igualmente, que me brinde esa claridad en este momento. Concejal, en el cuadro está específico en el valor
en la columna del valor del año 2025, habla de 5.481 y 10.829. En ese cuadro se habla, y este valor, cuando hablamos de vigencias futuras ordinarias, se menciona que deben estar el mínimo, el 15% de los recursos deben estar apropiados en el presupuesto actual. En este momento, ese valor cumple con el mínimo de las vigencias futuras ordinarias. Y sí, claro, están los recursos del empréstito, porque para esos proyectos fue adquirido el empréstito como tal. Porque es que, y estas no van a ser las únicas vigencias futuras que les vamos a presentar con respecto a esos proyectos, porque seguramente vamos a necesitar, son proyectos de largo tiempo. Entonces, muy seguramente en diciembre, en octubre, noviembre, en las últimas sesiones de esta vigencia, estaremos presentando algunas otras vigencias, porque la idea es adelantar todos estos proyectos de inversión, y para eso nosotros adquirimos ese empréstito para poder apalancar parte de esos proyectos. Y lógicamente, si ustedes lo miran, de la primera vez que nosotros pasamos vigencias futuras, incrementamos el valor de los recursos. ¿Para qué? Precisamente para no tener que solicitar tanto valor en las vigencias. Revísenlo, por favor, señores concejales. Si ustedes lo ven en el proyecto, por ejemplo, de malla vial, inicialmente en el proyecto que se pasó anteriormente, que correspondía a la malla vial, nosotros estábamos solicitando 1.556 millones. En este momento estamos solicitando 1.056 millones de pesos. Si ustedes ven el auditorio, la primera vez estábamos solicitando 653 millones. Ahora solo estamos solicitando 235 millones de pesos. Por eso es importante. El municipio realizó un esfuerzo y dijo, vamos a tratar de que los proyectos los podamos financiar lo mejor posible con los recursos que tenemos y no tocar tanto las vigencias futuras. Por esa razón estamos presentando estas vigencias. Qué pena. Sí, señor, qué pena. Concejal, el contrato de préstamo está firmado con Bancolombia y está por valor de los 35.000 millones de pesos. Aspiramos en este segundo semestre, se están desembolsando ya algunos recursos de esos empréstitos para apalancar estas obras. Bueno. Sí, solo es para solicitarle, secretario, que por favor me llegue ese contrato y las obras que se estipulan para inversión sobre este empréstito, por favor. Gracias. Claro que sí, concejal, con mucho gusto. Secretario, muchísimas gracias por su explicación. De esta manera, digamos, suficiente ilustración. Continuamos, secretario, con con la votación del proyecto de acuerdo 012. Borges Triana John Jairo. Positivo, secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Positivo, secretario. Chávez Joven Jorge Humberto. Positivo, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Duarte Forero Andrés Fernando. Positivo. Hernández García Ana Catalina. Positivo. Hernández Garzón Cristian Rey. Positivo. Higuera Niño Adán. Positivo. Jiménez Estelín Albeiro. Positivo. Jiménez Triana Ever. Positivo. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Positivo. Morales González Luceli. Positivo. Naranjo Coy Harur Arley.
Positivo. Reyes Castañeda Juan Manuel. Negativo. Sierra Cobillos Hugo Fernando. Positivo. Presidente, 14 votos positivos. Por lo anterior se nombra acuerdo número 009 del 2025. Gracias, secretario. Continuamos, por favor, con el orden del día. Quinto, proposiciones. ¿Tenemos proposiciones? No, presidente. Continuamos con el orden del día, por favor. Sexto, varios. Se abre el espacio de varios. A ver si se abre el espacio de varios. Cerramos el espacio de varios. Continuamos con el orden del día. Séptimo, llamada a lista. Por Cristiana John Jairo. Feliz tarde para todos, presente secretario. Cárdenas Sierra Jefferson Darío. Presente, secretario. Chao, joven Jorge Humberto. Un resto de bendecida tarde para toda la comunidad de Bella Madrid, honorables concejales, equipo del Consejo Municipal y el equipo del Secretario de Hacienda, presente secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Una buena tarde para todos, presente secretario. Duarte Forero Andrés Fernando. Una feliz tarde para todos, presente secretario. Hernández García Ana Catalina. Buena tarde, presente. Hernández Garzón Cristian Arley. Una feliz tarde para todos, presente secretario. Higuera Niño Adán. Feliz tarde para todos, presente, secretario. Jiménez Sterling Albeiro. Buena tarde, presente. Jiménez Triana Ever. Presente y una buena tarde para todos. Martínez Bernal Marilyn Yulitza. Feliz viernes para todos y todas, presente secretario. Morales González Luceli. Feliz tarde para todas y todos, presente secretario. Naranjo Coy Harold Arley. Una muy buena tarde para toda la comunidad en general y a todos los honorables concejales. Presente, secretario. Reyes Castañeda Juan Manuel. Un feliz resto de viernes para todos, recordando que la vida es más bonita cuando amamos a Madrid. Presente, secretario. Reyes Sierra Cubillos Hugo Fernando. Gracias, secretario. Feliz tarde para todos y todas, presente. Gracias, secretario y compañeros. De esa manera cerramos la sesión del día de hoy. Sesionamos mañana sábado, 6 de la mañana. Siendo las 4:26 de la tarde, se levanta la sesión.